Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Lucas capítulo 11, versículo 1 al 13. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu y que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. El propósito de la palabra es que podamos conocerlo, que podamos entender la voluntad de Dios. Y entendiendo esa voluntad, nosotros podamos arrodillarnos ante esa palabra para tener la vida. Clamemos por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros estamos aquí reunidos en tu nombre porque anhelamos, Señor, entender, conocer, saber tu voluntad. Pero queremos saberla, Señor, es para obedecerla, para obrar en ella, para caminar en ese camino, Señor, que tú has dispuesto delante de nosotros. Así que obra con poder en esta mañana, Señor, en cada uno de los que están congregados en tu nombre, también en los que están al otro lado del mundo, donde ya es noche, Señor, en Australia, Padre Celestial, allí en Suiza, Padre Celestial, en España, los que están en otros países conectados, Señor, los que van a ver después este culto, Señor, en diferido, que seas tú obrando sobre el corazón. Sobre los que están enfermos, Señor, te clamamos en especial por Gustavo Adolfo, Señor, levántalo de su cama. Por el papá de Patricia, Señor, sánalo. Por cada uno de los que están enfermos. Que la palabra no sea solamente esté trayendo vida, Señor, al espíritu, sino también vivificando nuestra carne, Padre Celestial. Es tu promesa. Bendice, obra con poder, Padre Celestial. Nosotros te clamamos, Señor, por cada hogar, por cada familia, que sea fortalecida. Padre, nosotros necesitamos pasar por la prueba, pero te pedimos que durante la prueba, Señor, nuestra fe no falte, Padre Celestial, y que afirmados, purificados, Señor, como el oro, demos mejor testimonio todavía de que nosotros te amamos, no por lo que tú, Señor, nos das, sino por lo que tú eres, porque tú eres Dios para nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Bueno, hacía rato que no estaba primer domingo del mes con ustedes, pero necesitaba volver a retomar la oración del Padre Nuestro. Estamos estudiando un aspecto fundamental de la fe. Hemos visto en esta semana de Apocalipsis cómo las oraciones de los santos para Dios son incienso, olor fragante. O sea, la oración es el deleite en que el Hijo se complace en responder para que el Padre sea glorificado. Entonces la oración es bien importante. Si usted no ora, realmente lo que usted está declarando cuando no ora es que usted no depende de Dios, no necesita de Dios. Y ese es el pecado satánico. Eso es lo que Satanás declaró cuando pecó en el cielo. Entonces, en esa oración que es tan importante en la vida de fe,
nosotros tenemos la oración que Jesús nos enseñó. Alguna gente, no sé de dónde salen tantas tonterías a veces en la iglesia, ¿no? Pero algún predicador alguna vez se le ocurrió decir que no oraran Padre Nuestro, que Padre Nuestro era un modelo. No, Padre Nuestro no es un modelo. Padre Nuestro es la oración que Jesús enseñó. Y es bien particular porque la oración está en los 12 evangelios. Está en Mateo, capítulo 6, está en Lucas, capítulo 11, pero además en todo el registro de los padres de la iglesia, en la Didaché, que es una instrucción de los discípulos, allí está también la oración de Padre Nuestro. Entonces, no es que usted no haga la oración de Padre Nuestro, lo importante es que usted entienda qué dice la oración de Padre Nuestro, porque en esa oración está contenida toda la voluntad de Dios. Entonces, ore Padre Nuestro, esa es la oración perfecta. No sé cómo orar, ore Padre Nuestro, pero entienda cómo está orando. Nosotros hemos venido avanzando en Padre Nuestro y yo deseaba llegar a esta frase que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, ¿por qué quería llegar a esta frase? Porque esta frase ha causado muchísimos ríos de tinta de parte de predicadores tratando de cambiarla, porque la gente no encuentra como concordancia con esto de no nos metas en tentación. ¿Por qué no encuentra concordancia que no nos metas en tentación? Por un versículo que hay en Santiago, capítulo 1, versículo, voy a leerle desde el 12, para que usted entienda. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Bueno, como esta frase que dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, entonces muchos predicadores ponen esta frase por encima de la oración que Jesús enseñó. Entonces dicen: no, Jesús realmente no quiso decir no nos metas en tentación, sino que realmente la palabra significa es prueba, porque prueba es diferente a tentación, porque tentación viene de Satanás, pero la prueba viene de Dios. Bueno, toda una teología derivada de un asunto que no está en la palabra. Esta semana hemos tenido el deleite no solamente mirando el Apocalipsis. Mire, ese no es un estudio exhaustivo de Apocalipsis. Siempre, y gracias a Dios que es así, siempre, en primer lugar, habrá más que conocer, habrá más que profundizar. La palabra siempre será más profunda. Eso es apenas un paso somero ahí por Apocalipsis. Pero además, siempre nosotros nos equivocaremos. ¿Quiénes? Los que estamos predicando. Entonces, usted por favor no se fije tanto en las palabras del predicador, sino en la palabra. Y lo que hemos aprendido es revisar con la palabra. Bueno, ¿qué es lo que se está diciendo? ¿De dónde salió eso? ¿Qué se está hablando? Y me encanta que no hemos estado mirando otros libros, ni hemos estado recomendando otros libros, sino que hemos hablado solamente de la palabra, para que entendamos ese principio de la Escritura. Nosotros revisamos conforme a la palabra. Aquí en Lucas capítulo 11, entonces decimos: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, yo le voy a dar varios consejos cuando usted tenga una duda en la Escritura. Lo primero que tiene que hacer es pensar: ¿quién lo está diciendo? ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo Moisés en el Pentateuco? ¿O lo está diciendo David en los Salmos? ¿O lo está diciendo Isaías en los profetas? ¿O Jeremías o Malaquías? ¿O lo está diciendo Pedro o Santiago o Judas o el apóstol Pablo en las cartas? ¿O lo está diciendo
un demonio o un ángel o un hombre o un burro, también hablan en la Biblia, o lo está diciendo el Señor Jesús. Y mire que escogí el dedito gordito para decir el Señor Jesús. Porque Él es, como dicen los americanos, the one. Él es el principal, el único, Él es la roca, Él es la cabeza, Él es el máster, el maestro, Él es el jefe, Él es the boss, Él es la principal piedra de ángulo, Él es el Hijo, Él es el unigénito, Él es la roca que desecharon los constructores, pero que es la cabeza del ángulo. Él es el Hijo unigénito, Él es el logos de Dios, Él es la palabra que sustenta todas las cosas. ¿Por qué nos toca hacer tanto sobre énfasis? Pues porque la gente, desafortunadamente, siempre, el hombre, las doctrinas de los hombres, Satanás, siempre tratará de colocar las palabras de los hombres sobre la palabra de Dios. Pero déjeme decirle, la palabra de Dios es la verdad. Por eso, no sé, yo quiero colocar en la entrada de nuestra iglesia 2 versículos importantes. Uno es que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en comunión íntima con el Padre, Él es el que lo ha dado a conocer. Y otro versículo es, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Viéndolo del camino entendimos que no hay otro camino, solamente Jesús. No hay otra palabra, solamente la palabra de Jesús. Todo el Antiguo Testamento solamente es sombra de lo que ha de venir. ¿Por qué sigo sobreenfatizando esto? Pues para que usted entienda que si Jesús lo dijo, Jesús lo dijo. Punto. Que cuando Jesús habló, Jesús habló. Los fariseos se perdieron porque ellos estaban pendientes de las palabras de Moisés. Mire conmigo Juan capítulo 5. Gran error. Y no es porque Moisés haya hablado mal, sino porque ellos no están entendiendo de qué habla Moisés. Juan capítulo 5, versículo 45 al 47. Pastor John, si quiere leernos en una versión actual. Juan capítulo 5, 45 al 47. No crean que yo los voy a acusar delante de mi Padre. El que los acusa es Moisés mismo, en quien ustedes han puesto su confianza. Porque si ustedes le creyeran a Moisés, también me creerían a mí, porque Moisés escribió acerca de mí. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? Pues varias cosas, ¿no? Jesús está diciendo, oiga, si ustedes dicen que aquel es de Moisés, crea que Moisés está escribiendo de mí, yo soy el jefe, yo soy el maestro, yo soy el unigénito de Dios. Pero si ustedes no creen lo que escribió Moisés acerca de mí y hace la diferencia, ¿cómo van a creer en mi palabra? Entiende que la palabra de Jesús está por encima de la palabra de Moisés. Ojo, la palabra de Moisés jamás va a contradecir la palabra de Jesús. Que usted no entienda a veces o que usted tenga una incongruencia en eso, pues ¿a quién tiene que buscar la explicación? ¿A la palabra de Jesús o a la palabra de Moisés? Pues a la palabra de Moisés, no a la de Jesús. La de Jesús es la verdad. ¿Entiende ese principio de análisis de las Escrituras? Jesús es la verdad. El resto es sombra o son comentarios. Entonces Jesús, en Lucas capítulo 11, dice, no nos metas en tentación. Entonces uno podría pensar, ¿será que Lucas se equivocó? ¿O será que las personas que transcribieron después Lucas, cuando hicieron las copias, se equivocaron? Vamos a Mateo, capítulo 6, versículo 13. 1:3. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mateo, escribiendo la oración que Jesús enseñó, ojo, en Mateo no es la misma oportunidad de Lucas, es que Jesús enseñó la oración 2 veces.
cuando estaba en el Sermón del Monte, que es en Mateo capítulo 6, a toda la gente les dijo, y ustedes cuando oren, a todo el mundo les dijo, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero en otra ocasión los discípulos vieron orando a Jesús y dijeron, oye, Jesús ora de una manera tan diferente, tan especial. Y entonces se fueron y dijeron, ay Señor, enséñanos a orar. ¿Sí? Es como cuando alguien tiene una buena relación con su esposa y tiene la relación linda y entonces la otra persona tiene la relación mala y dice, ay, yo sufro tanto en mi casa, ay, venga usted, enséñeme el secreto. Y él saca manual para entender a la esposa. Capítulo 1. Por eso los cursos de pareja son buenos para eso, ¿no? Para aprender a... Entonces uno pide, oye, enséñanos a orar. Jesús les dijo a los discípulos, cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces la oración, dada en dos contextos diferentes, en el Sermón del Monte y en la intimidad con los discípulos, contiene las mismas líneas. Y en la línea dice, no nos metas en tentación. Entonces ahora el estudioso de la Biblia, el que quiere conocer más profundamente, dice, bueno, pero ¿será que tradujeron bien la palabra? ¿Será que la palabra sí dice, no nos metas en tentación? Pues sépalo, la palabra en griego, cuando dice, estoy aquí en el versículo 4 de Lucas 11, dice, y no nos metas en tentación. La palabra meter significa meter inclusive como a la fuerza. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, mire, cuando los metan a ustedes en las sinagogas para dar, ahí dice, cuando los arrastren de las mechas? Esa es la idea que da en el griego. Cuando los metan ahí, cuando los impulsen. Bueno, entonces meter sí es meter. Porque algunas personas entonces dicen, no, es que ahí no dice meter, ahí dice, cuando tú permites que nosotros por alguna coincidencia del destino, si de pronto, no sé, el diablo o los demonios o la suegra nos pone ahí como que de pronto en la tentación, no. Ahí está hablando al Padre y le está diciendo al Padre, Padre, no nos metas. Y entonces la otra palabra, tentación, no es el que tentación está más traducido, porque realmente no es tentación, realmente la palabra puede ser prueba. Pues sépalo, la palabra prueba, que aparece en la Biblia varias veces, y la palabra tentación es la misma palabra. Viejo no se puede bajar por la oreja. De pronto usted podría decir, no, en hebreo sí es diferente. Sí, en hebreo hay dos palabras para prueba, pero las mismas palabras literalmente significan lo mismo, significa poner en el fuego para sacar la escoria. O sea, en la joyería o cuando uno está sacando metales, los metales se ponen en el fuego, entonces el fuego derrite el metal y el metal, al estar en el fuego, el metal saca a la superficie el mugre, la escoria. La basura, ¿sí? Eso es como cuando uno hace, como usted no es joyero, entonces cuando usted hace huepanela, la huepanela le sale algo que llaman las mamás la cachaza, eso hay que botarlo, no a tomar eso es basura, ¿sí? O los frijoles cuando usted los pone a remojar, les estoy colocando unos ejemplos bien cotidianos como es la Biblia es cotidiana. Entonces usted pone los frijoles a remojar y unos frijoles que salen flotando, bote esos frijoles porque tienen gusano o tienen gorgojillo o están vanos esos frijoles y le van a amargar después sus frijoles. Los bota. Eso es lo que hace lo mismo el fuego en los metales. Usted pone los metales, el metal se derrite, la basura sale por encima. Es muy hermoso, si quiere ver después en YouTube un video de cómo purifican el oro. Y entonces ese se sopla y queda encima la superficie absolutamente brillante y hermosa. Mire conmigo, por favor, Malaquías capítulo 3, versículos 2 al 3. Malaquías está antes de Mateo. Es el último profeta. Malaquías capítulo 3, versículos 2 y 3. Yo espero que después de hoy
la gente no vuelva a decir, ay, pastor, ¿cierto que la oración de Padre Nuestro no dice no nos metas en tentación? Que sí, que dice no nos metas en tentación, hermano. Sí lo dice así. Ay, pero es que Dios no tienta. Más bien vamos a explicar a Santiago, pero a Jesús no le explicamos, a Jesús le creemos. Malaquías capítulo 3, versículos 2 o 3, dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Aquí está hablando de la venida del Mesías. ¿De la primera o de la segunda? Bueno, ya sabe, porque estamos viendo Apocalipsis. Está hablando de la primera y de la segunda. Porque en ambas el hombre es probado. En ambas el corazón del hombre es examinado. En ambas el fuego ya está puesto ahí para que lo que sea salga para bien y lo que no sea salga para mal. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Esa palabra de limpiar, de afinar, es la palabra probar. O la palabra, en español, tentación. Mire conmigo Jeremías capítulo 6, versículo 26. Estamos viendo, oiga, Jesús dijo probar, pero en el Antiguo Testamento esa idea se mantiene, o sea, que Dios prueba al hombre. Es que no es palabra, es tentar, es la misma palabra, otra vez le repito, es la misma palabra, no se puede bajar por la oreja aquí. Dice en Jeremías capítulo 6, versículo 26 al 30, hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como el hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre, conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Este oro, esta plata que estaba siendo sometida a la prueba, pues no quiso soltar la escoria. ¿Entiende eso que le está diciendo Dios a Israel? Usted sabe que en el último tiempo, lo vamos a ver en Apocalipsis la próxima semana, Dios va a permitir que la iglesia sea probada, pero con gran prueba, y así lo dice en el Apocalipsis. Ustedes van a ser probados con gran prueba. Las iglesias les dice, ustedes están siendo probados, resistan en la prueba, porque la prueba ¿qué hace? La prueba hace que la fe sea afinada, que la fe sea fortalecida, que la fe sea depurada. Pero también la prueba hace que el que tenía su corazón malvado se deslice por el mal. ¿Dios prueba? Claro que Dios prueba. Pero el punto es entender para qué es que Dios nos prueba. Mire conmigo Génesis capítulo 22. ¿Qué estamos haciendo? Estamos leyendo el Nuevo Testamento una frase de Jesús. Puede ser que la frase a usted no le guste. Bueno, la verdad es que no es que la frase a nosotros no nos guste. Eso es como cuando la mamá en la casa odia el brócoli. Y la mamá dice, brócoli feo, brócoli feo. Entonces los niños, como le aprenden a la mamá, los niños dicen brócoli feo también. Pero si la mamá le encanta el brócoli, brócoli rico, los niños, brócoli rico, y comen brócoli rico, brócoli rico, brócoli rico, brócoli rico, brócoli rico, brócoli rico, ¿sí? Aprenden a degustar el sabor del brócoli. La primera vez que usted prueba los quesos maduros, pues le saben a picho. Este queso picho, ¿por qué tan caro este queso picho? No, cuando usted aprende a saborear los sabores del quesito picho, no, después usted deja podrir todos los quesos para poder sentir el sabor de los quesos maduros.
tiene su encanto, tiene su sabor, tiene su delicia. Entonces algunas personas, como escucharon de un predicador en su vida de fe que Dios no prueba, Dios no tienta a nadie, entonces Dios dijo, no, Dios no nos mete en la tentación. Eso no es verdad. Eso, Jesús se equivocó en los evangelios, se equivocó el traductor, se equivocó la palabra, pero no, el que tiene razón es mi pastor que me enseñó con Santiago. Y ese versículo sí se lo saben de memoria. Pero aquí en el Padre Nuestro dice, no nos metas en tentación. Lo que nosotros estamos viendo es si en la Biblia, en el Antiguo Testamento, está ese concepto que Dios mete en tentación, o sea, que Dios prueba el corazón del hombre. Génesis capítulo 22, versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas que, si quiere colocar tentó, puede colocarlo, porque es la misma palabra. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, yo no sé si usted soportaría esta tentación o esta prueba. ¿Esta prueba es buena o esta prueba es mala? Imagínese, le están pidiendo a usted que mate a su hijo. Ay, no, esta prueba no viene de Dios, yo creo que esto es del diablo, porque esto tan malo que matar a mi hijo, ¿no? Pero bueno, Abraham sabía realmente quién le estaba hablando. Y le dice el ángel, toma ahora tu hijo, tu único. Y mire cómo se lo dice, ¿no? Como metiéndole el dedo en la llaga. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, tu risa, tu gozo, tu deleite, a quien amas, y llévalo al monte de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pues sépalo, ¿no? La palabra prueba también significa la palabra libación o holocausto. O sea, derramar delante del altar algo que es precioso para nosotros como ofrenda a Dios. Eso era lo que era una libación. Cuando dice Pablo, yo estoy listo para hacer libación, para ofrecerme en sacrificio, para morir por el Señor, yo soy ofrenda y olor fragante para el Señor. No me importa morir. ¿Está siendo probado Pablo? Claro que sí, y no con cualquier prueba. Y sépalo, los santos van a ser probados. Los santos estamos, y ojo, digo santos, estamos, no porque yo me crea bueno, sino porque sé que Jesús me limpió con su sangre. Los santos estamos siendo probados todo el tiempo, y más cuando se acerca el día del final. Cada vez la iglesia va a ser más probada. Y ojo, la prueba es que nos tocará dar la vida por no hacer la voluntad del gran dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás, de no seguir el sistema. Y nosotros tendremos que decir, bueno, pues mátenos. Ay, no, Dios no quiere que tú mueras. Eso no es de Dios. No, pues lea entonces la Biblia, hermano. La iglesia desde el principio ha sido perseguida. La iglesia desde el principio ha sido probada. Y la prueba no es tanto si usted va a morir o no. La prueba es si durante la prueba usted va a perder la fe. Ese es el asunto. ¿Y quién permite eso? Dios lo permite. Léase el libro de Job, ¿no? Es que no nos va a alcanzar el tiempo. Yo quería leerles algo de Job. Pero fíjese cómo es la prueba de Job o la tentación de Job. Satanás se presenta delante de Jehová en medio de los hijos de Dios, en el culto, y le dice, ay, tan lindo Job, mírelo tan juicioso. Él está haciendo el curso de lenguaje de señas, está predicándole a toda la comunidad sorda. ¿Has visto? Sí. Oye, este siervo solamente te obedeces porque tú lo has bendecido. Déjame meterme con tus hijos, con su esposo,
con sus bienes, con su salud, y verás que te va a maldecir. Pau, ¿ha sido probada? ¿Cuántas veces? ¿Sí? A cada uno de los que están aquí puede decir, ¿sí me entiende? Y nosotros hemos sentido desfallecer. Y nosotros hemos sentido que nuestra fe flaquea y nosotros nos hemos postrado al piso y hemos llorado con lágrimas diciendo, Señor, ya, Señor, no más. Y el Señor, Pau, ¿en serio me estás orando a mí? Pau, ¿en serio me estás buscando por lo que yo soy? Pau, si tus hijos, si tu esposo se perdieran, ¿tú seguirías honrándome y alabándome? Y entonces Pau diría como Job, Señor, aunque tú me mataras, en ti esperaría. Señor, desnuda salí del vientre de mi madre y desnuda volveré a la tierra. Señor, no importa lo que tú me estés haciendo, yo sé que tú me amas y tú me resucitarás en el día postrero. Señor, yo no voy a abrir mi boca para blasfemar contra ti. Y Satanás queda, no friegue, esta flaquilla tan débil y no pude derrotar, tan débil, miren el músculo que tiene de cargar chinos. No la pude derrotar. Yo, Satanás, con toda mi odio y toda mi ira, en la cual Dios permitió que Paola fuera tocada. ¿Quién lo permitió? Dios lo permitió. Satanás ha pedido para zarandearte, le decía a Pedro. Pero ¿sabe qué es lo bueno del Señor? Pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y vuelto una vez de la prueba, tú ve y fortalece a mis hermanos. Dice la Biblia que en lo que nosotros hemos sido probados, nos volvemos en ministros de consolación. Eso es una belleza. O sea, yo lo digo en mis palabras tomando unas partes de la Biblia. Las armas forjadas contra nosotros se convierten ahora en instrumentos de labranza. Y la red que el enemigo tejió para cazar nuestra alma, nosotros las convertimos ahora en redes para pescar a los hombres. ¿Usted entiende que el Señor ha permitido que Satanás esté obrando en esta tierra? Y usted entiende que Dios ha permitido que Satanás esté haciendo guerra contra los santos. Pero el Señor dijo, pues ustedes no se preocupen, yo estoy con ustedes. Confíen en mí, crean en mí. Por eso cuando Esteban está siendo apedreado, no dice, ¡ay Señor, quítales las piedras de las manos! Sino que Esteban dijo, Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Qué te hiciste? No, Esteban dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. No le tomes en cuenta este pecado. ¿Entiende? ¿Entiende que la sangre de los santos es libación delante de Dios? Lo que tenemos que aprender es a ver con los ojos de Dios. ¿Qué es lo que Dios está permitiendo? Entrégame a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ve y ofrécelo en holocausto. Y me encanta que Abraham muy de mañana enalbardó el asno y subió y se fue al monte para matar al muchacho. Y dice que Dios se sorprendió. Dice, no, ya conozco que temes a Dios. Ya sé, Abraham, te he probado y que has pasado la prueba. ¿Es la prueba, es la tentación un elemento que está en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Claro que sí. Mire conmigo el Salmo 66. Mire, el Salmo lo leímos, ¿no? Pero otro Salmo. Salmo 66, 8 al 12. Me asusta, me da risa y me asustan los predicadores del confort. Porque ellos enseñan que no. Usted no va a sufrir.
Ellos son pares de sufrir, pero no lo reconocen abiertamente como los brasileros, pero a la final predican pares de eso, o sea, más morrongos todavía, ¿no? No, el Señor no quiere que sufras. No, entonces usted no ha leído la Biblia. Entonces usted no ha leído las Escrituras. Usted se la pasa leyendo libritos devocionales de esos piratas que producen, pero no es la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que la palabra está hablando? Salmo 66, versículo 8 al 12, dice: bendecid, pueblo, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú, ¿qué? Nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, y pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste en abundancia. ¿Quién los metió en la red? ¿Quién puso sobre los lomos de ellos pesada carga? ¿Quién hizo cabalgar hombres sobre su cabeza? ¿Quién los pasó por el fuego y por el agua? ¿Quién los probó? ¿Quién los ensayó como se afina la plata? ¿Quién los metió en la red? ¿Quién? El Señor. El Señor. Tenemos que conocer al Señor. Tenemos que saber qué es lo que está pasando. Tenemos que entender para qué, por qué. A mí me encanta que le dice al pueblo de Israel: mire, yo los voy a meter en la tierra prometida, pero no voy a sacar todavía a las fieras delante de ustedes y a los enemigos. No se los voy a sacar todos de una vez, sino que poco a poco. ¿Saben por qué? Porque si yo hiciera eso, ustedes se olvidarían de mí. ¿Entiende cuál es el oficio de Satanás? Satanás, aunque no quiera, aunque Satanás se oponga a Dios, sépanlo, Satanás es un instrumento para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Lo que más rabia le da a Satanás es que él lo sabe. Y él trata de alguna manera, ¿cómo hago para evadir la soberanía de Dios? No puede. Él es instrumento. Él es instrumento para afinar la plata. Él es instrumento para probar el oro. Él es instrumento para que nosotros todavía, lo que hizo con Job, todavía muchísimo más, nosotros nos arrojemos al piso y le digamos: Señor, absolutamente nosotros dependemos de ti. No me importa, y Satanás muestre a ver, y déjeme de tocar esta flaquilla, y Dios dice: métase con la flaquilla, métase, y verá que la flaquilla le va a pegar su puño en el hocico, viejo. Pero el puño del hocico no es físico, bueno, a veces toca físico, pero no es físico. Es que cuando nosotros nos arrodillamos, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros en medio de la prueba no perdemos la fe, sino que al contrario, nos arrodillamos más a Dios, en ese momento Dios es glorificado. Dios le dice a Satanás: ¿viste a mi sierva? No maldijo mi nombre, no dejó de creer en mí, siguió. ¿Y sabes qué? Usted la probó, porque Satanás no está jugando, Satanás va con toda. Claro, yo le voy a mostrar algo que dice la Biblia. 1 Corintios 10, versículo, vamos a leer desde el 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ustedes saben, cuando el pueblo fue sacado al desierto para adorar a Dios, para servirle, para rendirle fiesta, pues salieron todos los judíos. No solamente los judíos, lo vimos la semana pasada en Apocalipsis, hubo otra gente que salió con ellos que no eran judíos, pero ellos se volvieron prosélitos de los judíos.
y salieron a adorar a Dios. Todos comieron el maná, todos bebieron agua de la roca, todos vieron durante 40 años que su ropa no envejeció, ni sus zapatos se dañaron. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Saben cuántos entraron a la tierra prometida? Ni siquiera Moisés. A mí me impacta eso demasiado. Es un ejemplo demasiado bárbaro. Ni siquiera Moisés entró en la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb. 2. De los que salieron de Egipto, el resto de la generación que se creó en el desierto, esos sí entraron. Pero de los que salieron de Egipto y los que salieron de la esclavitud, no, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ellos durante el 40 años comenzaron a olvidarse, comenzaron a añorar volver atrás. Comenzaron a distraerse, comenzaron a tontear, a bobear. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Se acuerdan que comenzaron a murmurar contra el Señor? Y entonces el Señor, ¿qué hizo? Que las serpientes vinieran a picar. Ay, Señor, tan malo, ¿por qué nos envía la serpiente? Viejo, porque si seguían murmurando, se iban a perder peor. ¿Qué es la serpiente? ¿Se acuerda de la serpiente? ¿Qué significa la serpiente? Ayer el pastor John me envió una clave del Apocalipsis, ¿no? Porque me dijo, oiga, la estrella que cayó y que contamina el mar, que es ajenjo, ¿no tiene referencia a Satanás cuando dice que Satanás es la estrella que cayó? Claro que sí. Usted entiende que hay demasiadas miradas en la Biblia, demasiadas aristas. Lo que toca hacer es sacar unas buenas aristas, ¿no? O sea, mirar bien, con la palabra mirar bien, porque si no, no entiende. Mire, la serpiente, desde el principio está hablando que la serpiente es Satanás que engañó a Eva para hacer que cayera. ¿Quién permitió? En primer lugar, ¿quién puso el mandamiento de no comer el árbol del bien y del mal? ¿Quién lo puso? ¿Satanás o Dios? Dios lo puso. Si Dios no hubiera querido que el hombre fuera tentado, pues Dios no habría puesto un árbol diciendo no comas de este árbol. No lo habría puesto. Pero Dios permitió que el hombre fuera tentado. Para eso, Él le dijo, mire, de todos los árboles puede comer, pero de este no coma de ese árbol. De ese no coma. El día que comas, ciertamente morirás. Hay papás, por ejemplo, que no dejan que los niños cojan nada de basura y no gateen y no... Y entonces los niños no desarrollan flora intestinal. Y después los agarra un virusillo por ahí tonto y de una los acaba y los mata. Bueno, hay padres que no educan a los niños, que no los corrigen, que no los ponen en cinta, que no los disciplinan. Y entonces los niños, ¿qué pasa? Yo no sé si hay mayor maldad. Yo no entiendo para qué se puso usted a tener hijos si no quería disciplinarlos, ni corregirlos, ni... Sí, pues alcahuetearles y jugar con ellos, pues delicioso. Pero parte de ser padres, y muy importante, es corregirlos, ¿no? Bueno, Dios pone el árbol y fuera de eso permite que Satanás venga y ¿qué? Y tiente a Adán y Eva. ¿Por qué Jesús no pisoteó la cabeza de Satanás antes de que tentara a Adán y Eva? Es más, si miramos un poquito atrás, Dios ¿para qué creó a Satanás? Pero es que Dios no creó a Satanás como Satanás. Dios lo creó como un ángel de luz. Después cuando hablemos del maligno hablaremos más de eso. Porque dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno, dice la traducción
mejor. Entonces dice, a Satanás lo creó en el cielo como un ángel perfecto. Pero ojo, a los ángeles Dios les dio voluntad. No me gusta usar la palabra libre albedrío porque no es una palabra bíblica. Es más, como que me causa escozor cuando la escucho. Pero a los ángeles les dio voluntad. ¿De qué? De obedecer a Dios o de desobedecerlo. Porque Dios necesitaba. Dice la Biblia, ¿no cree yo al malo para el día malo? Usted entiende que Dios no es el autor del mal, pero Dios le dio al ángel la voluntad para obedecer y no obedecer. En primer lugar, dio el mandamiento para obedecer o no obedecer. Y en segundo lugar, dio la voluntad. Pero cada uno asume su propio camino. ¿Quién creó el mal? ¿Satanás? No. Pero Satanás es el primero que pecó. ¿Quién creó la posibilidad de no obedecer el mandamiento de Dios? Pues fue Dios. ¿Quién puso en el Edén el árbol del bien y del mal? Pues fue Dios. ¿Quién puso delante del pueblo de Israel camino de bendición y camino de maldición? Pues fue Dios. Y además, ¿quién le dio a los ángeles y al hombre la voluntad para obedecer o no obedecer? Pues fue Dios. ¿Entiende eso? Y esa serpiente que engañó en el desierto, entonces como una analogía, pero está ocurriendo el hecho histórico, lo que ocurre en el Edén es histórico, lo que ocurre en el desierto es histórico, pero también al mismo tiempo es una analogía del Edén. Cuando ellos comenzaron a murmurar, envió las serpientes para que los picaran. Y como remedio, les dio una serpiente de bronce puesta en un palo para que todo aquel que vea, ¿quiere decir que habían murmurado? Todos murmuraron. Pero ¿quiere decir que Dios proveyó el camino para dar sanidad? Dios proveyó el camino para dar sanidad. ¿Cómo? Que miren a la serpiente en el palo de bronce. La serpiente de bronce en el palo de madera, perdón, porque después dicen. ¿Y qué está simbolizando la serpiente de bronce? Está simbolizando a Jesucristo. Jesucristo se está haciendo maldición por nosotros. ¿Se da cuenta cómo la misma Biblia está siendo histórica y alegórica? Bueno, aquí en 1 Corintios, que está hablando todo lo que sucedió con esta gente en el desierto, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense tan firme, que no caiga. ¿Entiende qué es la tentación? Que usted piensa que usted ya es el chacho, que usted ya superó. No, yo sí. Paola no, Paola es débil. Pero yo sí, yo soy el chacho. No, viejo. ¿Sabe qué? Cuidado. Ahí es cuando tiene que tener cuidado. Cuando usted empieza a envalentonarse y decir, no, es que yo sí soy mejor. No, viejo. Dice después, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Entiende ahora el contexto de ese versículo? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Y vamos a leer el resto que dice ahí, porque tiene que ver con nuestra Santa Cena de hoy. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Sabe qué es idolatría? Todo lo que en su corazón ocupa el lugar que tiene que ocupar Dios. Así sea su hijo como Abraham, así sea el trabajo como en los bobos que son workahólicos. Bueno, también los alcohólicos, si el alcohol ocupa el lugar, pues usted también está ahí con un ídolo en su corazón. Y fíjese que no estoy hablando de cosas malas, los hijos o el trabajo, pero lo que está ocupando el lugar de Dios, eso es idolatría. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan
partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué os digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor. Somos más fuertes que Él. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. No se deje usted perder, no se deje usted desviar. Ojo, Dios le da la salida, pero Dios no lo obliga a hacer su voluntad. Ese es el problema, o esa es la bendición, porque eso nos permite realmente mostrar que nosotros buscamos a Dios porque le amamos. ¿Entiende eso? Que lo que eso está formando en nosotros es la fe. ¿Por qué Dios prueba al hombre? Mire conmigo Deuteronomio capítulo 8. Dios pruébalo, que sí, viejo, lo estamos leyendo. Deje molestar. Ay, deje molestar. Dios tiene, sí. Dios tienta. Dios permite que seamos tentados. Dios creó el ángel que cayó. Dios creó la voluntad de los ángeles y del hombre. Y Dios dio la oportunidad de hacer su voluntad o de hacer la nuestra. ¿No ve que Jesús también fue tentado? Y él le dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es el corazón. Dice que él fue perfeccionado. Imagínense, Jesús. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. No, pues el Señor prueba, pero al final el Señor no deja que uno caiga en la tentación. Acabamos de leer que se quedaron todos, viejos, todos se quedaron postrados, todos. No pasaron la prueba, sino dos, ojo, de los que salieron de la esclavitud. Porque el resto fueron los que se criaron durante 40 años en el desierto. Ni siquiera Moisés pasó la prueba, viejo. Eso me asusta a mí. Un hombre tan manso, yo ya soy manso, soy más bien menso, pero un hombre tan manso como Moisés, y enseñan en las iglesias, sea como Moisés, no sea bruto. No es que Moisés se quedó viejo, más bien sea como Caleb o sea como José. Pero como Moisés no, viejo, no, Moisés se quedó viejo. Moisés no entró. ¿Quién los probó? ¿Quién los probó? Dios los probó. Ay, no, el Señor no prueba. Lea la Biblia. Yo le estoy leyendo, yo no le estoy hablando un librito. Vamos a abrir el librito del Padre Astetes. No fregues, no le estoy leyendo el librito. Le estoy leyendo la Biblia. Vamos a estudiar Apocalipsis. Abramos el librito del Padre Astetes. ¿Para qué si el Padre Astetes no? No, abramos la Biblia. Miremos en la Biblia qué está diciendo. Dice aquí, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Dios te afligió y te probó
y te tuvo en ese desierto para saber lo que había en tu corazón, para saber si tú habías con Dani de guardar o no sus mandamientos. ¿Ha sido duro? Claro que ha sido duro. Claro que ha sido duro. Pero ustedes saben que no hemos sufrido hasta la sangre contra el pecado. ¿Usted cree que ha sido duro la vida? Ay, la vida de fe, ¿cómo es de dura? Viejo, espere la gran tribulación. No va a resistir, viejo, no va a resistir. Si usted no está probado en lo suave, imagínese, ¿sí? No sé si fue Winston Churchill el que dijo que el entrenamiento sea tan duro que la guerra parezca un juego. O Patton, Dani sabe. ¿Quién fue el que lo dijo? Que el entrenamiento sea tan duro que la guerra sea un juego, hermano. ¿Y usted sabe que eso significa la palabra soportar? Cuando dice que ustedes soportan, es que no sé decir de una vez. Sí, vámonos de una vez. Primera de Pedro es una maravilla. Primera de Pedro dice, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lindo, lindo, lindo. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Estoy en 1 de Pedro 1:4. Lindo, lindo, lindo. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está manifestada para ser manifestada en tiempos postreros. Lindo, 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 aleluya, gloria a Dios. Para que sometida a prueba vuestra fe. Espere un momento, eso no me gusta. ¿El evangelio no es pare de sufrir? Pues sepa, eso es lo que predica la gran ramera. Solamente perfumes y deleites. Pero dice aquí, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego. Se da cuenta que la palabra prueba es lo mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La idea es pasar por fuego para sacar la basura. ¿Es buena la prueba? ¿Es buena la tentación? Sí, si no caemos en ella. Dice, sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada a Jesucristo. Es que la prueba dice, y que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Dónde está esa parte? Dice en el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esa palabra de soportar significa fortalecer las piernas cuando uno sostiene una piedra de gran peso. No pasa nada, ¿no? Uno está sosteniendo la piedra, ¿qué pasa? No pasa nada, pero sí está pasando. ¿Qué está pasando? Las piernas están siendo fortalecidas, los músculos de los brazos están siendo fortalecidos, los músculos de la espalda están siendo... ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? Espérese, que a usted le va a tocar capitanear un ejército de líderes, de gente al final, en el tiempo de la tribulación. David, Daniel y Paola. Ustedes van a tener que criar unos hijos para esa prueba. Y si ustedes no hubieran pasado la prueba, no podrían criarlos. ¿Entienden? Por eso les dije, ahí subrayé, paciencia. Esa palabra es la clave en el Apocalipsis. La paciencia significa fortalecer los músculos en la prueba. Sí, usted va al gimnasio y hace ahí abdominales. ¿Y para qué? Ay, para sacarse selfies, sacando la cola y... No.
Cuando se hacía eso útilmente era para tener fuerza para poder cargar más bultos de papa, viejo. Para eso es que es la prueba, para volverse fuerte, para aguantar, para resistir. Dice ahí en Deuteronomio capítulo 8, te afligió, versículo 3, te hizo tener hambre, te sustentó con maná. Oiga, ¿usted no está probando a sus hijos? ¿Usted se los está dando todo fácil? ¿No los está disciplinando? ¿Está haciendo que ellos hagan lo que les dé la gana? Pues dice la Biblia que usted los está criando como bastardos. Esa palabra es muy dura. Usted tiene que disciplinar a sus hijos. ¿Y saben qué? Más cuando ven que aquel día se acerca. Si ellos no resisten la prueba. Y te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes. Bueno, sí, no se preocupe, el cielo nos espera. Pero mientras tanto, ¿qué está haciendo el Señor? Probando lo que hay en nuestro corazón. ¿Para qué? ¿Se da cuenta que usted tiene un corazón malo? Chao. No. No hay necesidad de probarlo. Sépalo, el corazón del hombre es malo. Engañoso es el corazón del hombre. Yo no sé por qué en algunos predicadores enseñan que cuando tengas que tomar una decisión, si sientes paz en tu corazón, síguelo. Ay, viejos, el corazón es engañoso, no sea tan bruto. Bueno, entonces así como dice la Biblia, no sea tan bestia. No sea como el caballo, como el mulo, hermano. Que no, el corazón del hombre es engañoso, maldito el hombre que confía en el hombre. Está hablando de sí mismo. El corazón no le haga caso a su corazón. Por eso dice en Primera de Juan, mayor que nuestro corazón es Dios. Si nuestro corazón nos engaña, Dios sí nos dice, oiga, no, por ahí no es, viejo. Ay, no, yo sentí paz en mi corazón y estaba haciendo las barrabasadas más grandes, porque el corazón es engañoso. Dios está probando lo que hay en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que una vez nosotros nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón, digamos, Señor, ¿sabes qué? Perdóname, obra, ayúdame, fortaléceme, ayúdame a vencer la tentación. Señor, ¿sabes qué? Mejor, no me metas en tentación. Ay, Señor, no, porque no sé si voy a quedar durante. ¿No ve que usted puede quedar durante la prueba? No, Dios le da durante la prueba la salida, pero ¿qué tal que usted sea tan bruto que no la encuentre? ¿Qué tal que usted se quede postrado en el desierto? Entonces, ¿mejor qué? Ay, no, Señor, ¿sabes qué? No nos metas en tentación. Yo más bien voy a obedecer antes de ser tentado, antes de ser probado. Señor, ayuda, más bien limpia mi corazón ya. Señor, que no tenga que pasar yo por las pruebas para... ¿No ve cómo son las mamás? Que no, mamá, que no, mamá, no. Haga lo que se le dé la gana. Esa sentencia es mortal. Porque quiere decir viejo, entonces asuma usted las consecuencias. Y después la niña llorando, ay mamá, ayúdame a criar mi hijo. ¿Qué pasó? Es que hice lo que se me dio la gana. Bueno. Para probar, mire lo que dice, para comprobar que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde he escuchado esa palabra? En otra tentación. Mire conmigo Marcos. No, Dios no tienta. Entonces usted no ha leído la Biblia. Ojo, le estoy leyendo todos los versículos. Para que no diga, ay no, eso es falsa doctrina. No, usted es un vago que no lee. Eso es la Biblia, que es lo que tiene que leer bien. Eso está en la tentación de Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 12.
Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo 40 días viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás, y los ángeles le servían. Mala traducción, otra. El Espíritu llevó a Jesús al desierto. No, no dice así. Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Muy bien. Luego el Espíritu, ¿qué? Lo impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Mire cómo lo dice Mateo capítulo 4. A ver si es idea de Marcos que se lo inventó. Ay, no, es que la Biblia no quiere decir eso. No fue el Espíritu el que llevó a Jesús. No, ahí dice, no solamente que lo llevó, es como agarrar un caballo y pegarle, o sea, lo impulsó. Versículo 4, Mateo capítulo 4, versículo 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. ¿Para qué lo llevó el Espíritu al desierto? Para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo? El Espíritu Santo. ¿Entienden? No nos metas en tentación. Es que nosotros tenemos una ventaja. Es que Jesús venció la tentación. Él derrotó a Satanás. 3 veces lo tentó. Di que las piedras se conviertan en pan. No, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A mí me importa 5 lo que es la necesidad que yo tenga en este momento, hermano. No me voy a dejar vencer. No, márqueme, tengo hambre, Si 40 días en el desierto, usted ya lleva 3 meses de coronavirus y hasta que se va a la calle a bailar. Ya se fue a comprar televisores sin IVA. Se deja engañar de la bestia. Se deja engañar de la bestia. Espere que venga la gran bestia y verá cómo lo va a engañar más. Si el tonto se deja engañar, ¿cómo será de la bestia? De la gran bestia. Ay, no. Dice ahí, ¿no? Que fue tentado. Di que las piedras se conviertan en pan. No, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y lo llevó a la santa ciudad. Le dijo, arrójate, prueba a Dios. Al que no se debe tentar es a Dios, hermano. Pruebe a Dios. Eso lo van enseñando. No. No, al Señor no se le prueba, dijo Jesús. No, al Señor no tentarás, no probarás al Señor tu Dios. Y después lo llevó a un monte alto y le dijo, mire, todos estos reinos son suyos. Usted es hijo del rey. Pero eso sí, me tiene que adorar a mí. Y los que no adoraron a la imagen de la bestia ni a la bestia y no se dejaron ponerla, si usted se quiere dejar poner la marca, póngasela, viejo. ¿No ve que el Señor lo va a permitir? Yo sí le digo, ay Señor, no me metas en tentación. Si yo me voy a dejar poner esa marca, más bien mátame antes de tiempo. O sea, córtame. No me metas en tentación, no me dejes caer. Señor, que yo no dependa de mí, que dependa de tu palabra, que yo no me crea... yo me dejo marcar, pero yo después engaño a la bestia. Ay. Déjese de marcar. Pero la Biblia se lo advirtió claritico, que la gran bestia iba a poner una marca para que nadie pudiera comprar ni vender, ni viajar ni desplazarse, si no tenía la marca de la bestia y no adoraba a la bestia y a su imagen. ¿Quiénes son estos? Los que vencieron la tentación, los que salieron de la gran tribulación, los que no se dejaron marcar de la bestia, los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, los que guardaron la palabra del testimonio, los que no estimaron su vida ni aún hasta la muerte. No nos metas en tentación, sino que líbranos del maligno. Jesús fue llevado en el desierto para ser tentado. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo. ¿Entiende que no nos metas en tentaciones bíblico? Mire conmigo
Bueno, vamos, es que no sé si otra vez leerle Santiago, porque ya el tiempo, pero leamos Santiago otra vez para que usted no quede. Pero entonces Santiago tiene, en primer lugar, si no está entendiendo Santiago, créale a Jesús. Jesús lo dijo ya. Jesús dijo, no nos metas en tentación, es porque Dios lo puede meter a usted en tentación. Pero Santiago le toma el tiempo y le explica, dice, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, es la misma palabra, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Entiende que Dios no crea el mal? Pero Dios sí da la posibilidad de que usted obedezca al bien o obedezca al mal. Él no creó el mal, él no es el ángel que pecó, Él no fue el que desobedeció la palabra, Él no fue el que causó la muerte. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces Dios no le está poniendo ahí, oiga, trabaje hasta que... No, el que quiere trabajar hasta desgañitarse, invalidando sus hijos, su esposa, su vida, es usted, hermano. Dios le dio el trabajo. Pero el que quiere, ¿por qué? Porque está huyendo de su casa, ¿no? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Hay personas para que el trabajo no es ninguna tentación. Es más, ellos no quieren ser tentados por el trabajo. No quieren ni siquiera trabajar. No, 6 días trabajarás y uno descansarás. Pero cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de su propia atracción en su carne, es atraído y seducido. Hay gente que dice, no, para mí la pornografía no es problema. Yo nunca he visto pornografía. Muy bien por usted. Pero la lengua lo domina. Es chismoso como, pero el otro no. Yo no tengo problemas con el alcohol, no. Pero se la pasa tragando fritos. No, para mí los fritos no son problema, pero se la pasa murmurando. No, para mí la murmuración no es problema, pero se la pasa criticando. No, para mí la crítica no es, pero se la pasa envidiando. No, para mí la envidia no es problema, pero se la pasa robando. No, para mí el robo no es problema, pero se la pasa durmiendo. No, yo no tengo problemas con el alcohol, pero tiene problemas con la vanagloria. Entiende que cada uno por su propia concupiscencia, todos tenemos la debilidad de la carne. Eso significa concupiscencia. Consejo, no nos metas en tentación, no dé lugar a las cosas de la carne. Señor, quita todas las bares y todas las cantinas y todos los lugares donde venden licor. No lo va a hacer. Entonces, ¿qué tiene usted que hacer? Pues en primer lugar, evítelos. No los busque. Y dígale al Señor, Señor, ayúdame, dame fortaleza. ¿Sabes qué? Tú sabes que en eso yo no resisto. No me metas en tentación. No dejes. Sus problemas son las faldas, entonces dígale, Señor, que no venga la hermanita espiritual a seducirme. Hay hermanitas espirituales que seducen. Ay, siervito, ¿cómo estás? Ay, quieta. Siervito, en el amor del Señor, déjame abrazarte. Oh, siento la unción. No. No me moleste que esa es mi área débil. No nos metas en tentación, no, pues no dé lugar al... Venga y le doy consejería a las 10 de la noche en mi casa, pero con unos vinillos. No fregues, no nos metas en tentación. Pero no se meta usted tampoco de cabeza, no es que su debilidad, no se conoce usted, entonces órele, Señor, no me metas en tentación. Muéstrame mis cosas ocultas, muéstrame lo que yo soy débil. Muéstrame por qué soy débil, muéstrame mis heridas, mi debilidad, en lo que yo fui dañado para que yo pueda corregirme. Ayúdame. Esa es nuestra oración. Me encantó la oración del jueves del Salmo 101 que decía, bendice alma mía. Está el salmista orando a sí mismo. Yo nunca había orado a mí mismo, pero ese día oré a mí mismo. 103, Salmo 103. Y dije, Diego, bendiga al Señor, no sea tan desagradecido, malvado. No olvide ninguno de los beneficios del Señor.
Él es el quien corona de bien tu vida, el que lo sacia de misericordia, Diego. ¡Diego! Pero me hablaba a mí mismo, me gritaba a mí mismo, me imprecaba a mí mismo, me latigaba a mí mismo. No seas desagradecido, Diego. No olvide ninguno de sus beneficios. Ay, se da cuenta que él mismo reconoce, claro, viejo, todas las mañanas, conéctese y escuche la oración, aunque le dé un like, pero dislike, pero conéctese, hermano. Esa es la fortaleza nuestra. Señor, ¿sabes qué? Yo no soy tan, como dicen en Colombia, yo no soy tan berraquito. No me metas en tentación. Ayúdame, no puedo. No, sin ti no aguanto, sin ti no soy nada. Sino que cada uno es tentado de su propia debilidad. Y por su propia debilidad es atraído y seducido. Entonces, la debilidad de cada persona, después de que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Por eso, Señor, no me metas en tentación. No me metas, no soporto. No, ayúdame. Guárdame del mal. Guárdame en el día malo. Aleja de mí lo que no es, Señor. Saca de mí lo que no puedo. No, Señor, yo no puedo. No confío en mí. No confío en mí. Maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no confío en mí, Señor. Apártame. Guárdame del mal. Sácame de ahí, Señor. Líbrame. Que no sea tonto. Que no. Lo que pasa es que uno sí sospecha, pero uno de tonto se mete, ¿no? No sabe que no puede estar ahí. El Señor Jesús, Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. No, eso es una maravilla. Él no pecó. Él venció la tentación. Él venció al tentador. Él no dejó caerse en la trampa de Satanás. No solamente de pan vivirá el hombre. No tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solamente al servirás. Vete, Satanás, porque escrito está. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa es la cena que celebramos hoy. Gracias que por tu sangre, Señor, tú nos redimiste. Gracias que por tu sangre, Jesús, tú nos rescataste. Cuando estábamos en tinieblas, cuando estábamos en prisiones de oscuridad, cuando estábamos, Señor, vendidos al pecado, tú pagaste el precio más alto que se podía pagar para poder redimirnos, para podernos sacarnos de las tinieblas. Y no solamente eso, tú agarraste al hombre fuerte y lo venciste, porque tú eras más fuerte que él. Tú venciste la tentación, Señor. Y sometiste a Satanás bajo tus pies, Señor. Y abriste la cárcel, y abriste las rejas, abriste las puertas. Y ahora nos llamas para que salgamos de ahí. Oiga, la puerta ya está abierta, salga de las prisiones de oscuridad. Oiga, las cadenas ya fueron rotas, déjelas atrás. Oiga, deje la basura, deje las tinieblas, venga la luz admirable. Venga, que Él tiene tierra deseable, bendición. Y si una vez que ha salido, no se vuelva atrás. No vuelva atrás, dígale, Señor, no nos metas en tentación, Señor, ayúdanos, fortalécenos. Tú nos has dado la salida, tú eres más fuerte, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta cena. Nosotros no queremos participar de la mesa de los demonios y la mesa tuya, al contrario. No queremos caer en la tentación, Señor. No queremos, Señor, desafiarte a ti. Al contrario, Señor, queremos estar a tus pies, alabándote, adorándote, exaltándote. Gracias porque esa mesa, Señor, significa eso, el pacto nuevo en tu sangre, que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Porque tú fuiste tentado en todo, pero sin pecado. Y tú socorres, eres poderoso, fiel y sumo sacerdote para socorrer a los que son tentados.
Gracias que en tu sangre hay perdón de los pecados todas las veces y vida eterna, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar la Santa Cena dándole gracias al Señor por su obra en la cruz.